Damos la más cálida y formal bienvenida a toda nuestra audiencia a un nuevo episodio de Historias de la Medicina que cambiaron el mundo. Para empezar, pensemos por un instante que estamos en un sótano. Uf, un sótano helado, además. Exacto, helado, lúgubre, iluminado a duras penas por la luz temblorosa de una sola vela. Y frente a nosotros hay alguien inyectando cera hirviendo en el cráneo de un cadáver humano. Y trabajando en la más estricta clandestinidad, claro. Eso es. Si la Inquisición o las autoridades lo descubren, pues la condena segura. Pero lo más impactante de esta escena no es el acto en sí, sino quién lo está haciendo. No es un profanador cualquiera. ¿Qué va? Estamos hablando del mismísimo hombre que pintó la enigmática sonrisa de la Mona Lisa y, bueno, el que diseñó la perspectiva matemáticamente perfecta de la Última Cena. Y ese contraste es exactamente el propósito de nuestra exploración de hoy. Sí, porque hoy vamos a dejar los pinceles a un lado para explorar una faceta revolucionaria y sorprendentemente oculta de este genio, la de investigador médico. Lo fascinante aquí, si nos sumergimos en las fuentes que estamos analizando, es entender cómo esa búsqueda incesante de la perfección artística llevó a un hombre del Renacimiento a convertirse en el primer científico moderno. Claro, porque no le bastaba con pintar la superficie de la piel, ¿verdad? Para nada. Tenía una necesidad casi visceral de entender qué movía los engranajes debajo de esa piel. O sea, para plasmar esa perfección visual en el lienzo, literalmente tuvo que bajar a la oscuridad de esos sótanos. Efectivamente. Ahí es donde se fraguó la medicina moderna. Hay que hacer esa transición mental obligatoria y dejar atrás la imagen romántica del pintor en un palacio florentino. A ver, vamos a desgranar esto con detalle, porque las descripciones que tenemos en los textos históricos sobre sus métodos son extremas. Son brutales, la verdad. Y hay que recordar a quienes nos escuchan que en esa época el conocimiento médico estaba completamente estancado. Totalmente estancado. Es que llevaban casi 1500 años repitiendo ciegamente los textos de Galeno. Un médico de la antigua Roma, si no me equivoco. Exacto. Era un dogma absoluto. Nadie cuestionaba a Galeno. Y desde luego a nadie se le ocurría abrir un cuerpo para comprobar si lo que decía era cierto. Claro, el riesgo era inmenso. Gigantesco. El trabajo de disección anatómica se realizaba asumiendo un riesgo personal y social tremendo. Se enfrentaba a la posibilidad real de ser juzgado por la Iglesia. Madre mía. Y a eso súmale las condiciones físicas. Imagínate, trabajar con cadáveres sin ningún método de conservación, soportando unos olores que hoy nos resultarían insoportables. Todo por encontrar la verdad. Es un nivel de compromiso que, francamente, me parece una auténtica locura hoy en día. Y dentro de esa penumbra surge una curiosidad sin límites. Una obsesión, diría yo. Totalmente. Y aquí quiero detenernos en esa técnica de la cera que mencionaba al principio porque me dejó fascinado al leer los documentos. Es que es increíble. A ver, para entender cómo funcionaba el cerebro humano, las fuentes dicen que desarrolló un método inyectando cera de abeja caliente. Pero espera, Dime. el tejido cerebral es blando, ¿no? O sea, casi como una gelatina. Sí, tal cual. Es muy blando. Entonces, ¿cómo logras inyectar cera hirviendo sin destruir por completo la estructura que precisamente estás intentando mapear? Pues es una pregunta excelente. Y ahí reside la genialidad absoluta de su método. Fíjate, el cerebro humano no es un bloque sólido. Ajá. Tiene unas cavidades internas, llamadas ventrículos, que en vida están llenos de líquido cefalorraquídeo. Vale, los espacios vacíos. Eso es. El problema anatómico de la época era que, al abrir un cerebro para estudiarlo, al ser un tejido tan blando como decías, esas estructuras simplemente colapsaban. Claro, al no ver líquido que haga presión desde dentro, se desinflan como un globo. Exactamente, se aplastaban y perdían su forma. Nadie en toda la historia de la humanidad sabía qué forma tenían esos espacios. Qué fuerte. ¿Y qué hizo él? Pues con un ingenio tremendo hizo pequeños agujeros en la base del cerebro e inyectó cera de abeja caliente y derretida directamente en esas cavidades. Antes de que colapsaran. Eso es. Esperó a que la cera se enfriara y se solidificara. Y una vez dura, simplemente retiró con cuidado el tejido biológico blando que la rodeaba. Ostras, claro. El resultado final fue que, por primera vez, alguien podía sostener en la palma de su mano un molde perfecto, real y tridimensional de los ventrículos cerebrales. Madre mía. A ver, es que, si lo pensamos bien, esta técnica de la cera caliente es como una forma primitiva y casera de impresión en 3 dimensiones. Literalmente. Pero creada hace 5 siglos. Utilizó un material de moldeo para hacer tangible lo invisible. Y esto nos plantea una reflexión tremenda en este análisis.
¿Hablamos de un artista utilizando métodos científicos rudimentarios para mejorar su pintura? ¿O era ya un científico consumido por la biología? Esa es la gran pregunta. Si conectamos esto con la mentalidad del Renacimiento, esa barrera artificial que hoy ponemos entre el arte y la ciencia simplemente no existía en su cabeza. Todo era conocimiento, claro. Pero aquí surge un problema técnico fascinante que nos lleva a su siguiente gran revolución. Consigue hacer un molde en 3D del cerebro. Estupendo. Vale, entiende el volumen. Exacto. Pero el reto ahora es cómo transmites ese conocimiento tridimensional y complejo en un trozo de papel que es completamente plano. Claro, porque si miramos los textos médicos medievales anteriores a él, era un absoluto desastre. Eran inútiles, ¿sí? Eran casi como mapas conceptuales muy básicos, donde un órgano era solo una mancha plana dibujada sobre otra mancha. No había ninguna noción de profundidad o de cómo interactuaban las cosas en el espacio. Carecían de cualquier utilidad práctica para un cirujano. Ya. A solucionar esto, inventa de la nada una técnica de ilustración que hoy conocemos como la visión explosiva. Vale, la visión explosiva. En lugar de dibujar un brazo o un órgano como un bloque sólido e impenetrable, empezó a dibujar las piezas anatómicas separadas, Desarmadas. desarmadas y suspendidas en el espacio, pero alineadas perfectamente en el eje, para que el observador pudiera entender cómo encajaban unas con otras. A ver si lo entiendo. Me estás diciendo que inventó básicamente los manuales modernos de instrucciones para montar un mueble. Es una analogía perfecta, literalmente eso. Es que es tal cual cualquier persona que haya tenido que montar un mueble de estas tiendas suecas, Sí, sí. donde ves el tornillo flotando mágicamente sobre el agujero de la tabla de madera indicando exactamente dónde va. Pues eso es visión explosiva. O los diseños de ingeniería en software de ordenador actuales como el CAD. ¿Qué pasada? Es exactamente el mismo principio espacial. Y a esto le sumo otra invención brillante, la transparencia. ¿Cómo es eso? Pues para poder mostrar las capas profundas del cuerpo sin ocultar las superficiales, empezó a dibujar los grandes músculos superficiales no como masas sólidas, sino usando trazos finos. Como si fueran hilos. Exacto, como hilos translúcidos o cuerdas de un instrumento. Claro, al hacer los músculos como hilos, permitía que quien mirara el dibujo pudiera ver a través de ellos. Eso es, revelando los huesos, las venas y los nervios ocultos debajo, todo en un mismo plano visual. Tela. Y por eso mismo, las fuentes médicas actuales son categóricas al afirmar que estas técnicas de visualización lo convierten en el precursor directo de la tomografía moderna. Del escáner TAC que usamos hoy en los hospitales. Exactamente. Consiguió en el papel lo que hoy logramos haciendo múltiples cortes de rayos X procesados por un ordenador. Es diseñar el cuerpo humano como la máquina más sofisticada de la naturaleza. Vale, ha mapeado el cuerpo estático como si fuera una máquina perfecta. Ajá. Ha dibujado los engranajes, las palancas que son los huesos, los cables que son los nervios, pero aquí veo el siguiente muro con el que tuvo que chocar. A ver. Las estatuas no sangran, no respiran y no se mueven. ¿Cómo das el salto de la anatomía estática a la dinámica de un cuerpo vivo? Supongo que eso lo llevó directamente al corazón. Inevitablemente. Necesitaba entender el movimiento continuo y la dinámica de los fluidos. Y aquí es donde su trabajo desafía frontalmente 1000 años de teorías médicas. Vamos con el dogma otra vez. Sí, para dar un poco de contexto a nuestra audiencia, en esa época, siguiendo las viejas ideas de Galeno, se creía que la sangre se fabricaba en el hígado. Vale. Fluía hacia los extremos del cuerpo donde se consumía y que el corazón era solo una especie de horno de 2 cámaras que calentaba la sangre. Esa era la verdad absoluta. Madre mía, no daban una. ¿Y qué es lo que descubre él al bajar a esos sótanos y observar por sí mismo? Pues fue el primero en identificar, diseccionar y documentar correctamente que el corazón tiene 4 cavidades distintas, no 2. ¡Ostras! Y aún más revolucionario, definió que el corazón no es un horno pasivo, sino un músculo poderoso que se contrae por sí solo para bombear la sangre. Claro, pero como bien decías, ver un corazón muerto en una mesa no te explica cómo fluye la sangre cuando está latiendo a toda velocidad. Ahí está el gran obstáculo. Y el método que usó para resolver este enigma, de verdad, el experimento de la válvula aórtica, es una de las lecturas más fascinantes que me he encontrado en nuestra investigación. Es pura genialidad. Porque el problema es claro. No puedes ver el interior de un corazón vivo latiendo, y mucho menos en el siglo XVI. ¿Cómo demostró el mecanismo? Bueno,
Quería entender exactamente cómo se cerraba la válvula de la arteria aorta para evitar que la sangre retrocediera hacia el corazón después de cada latido. Ajá. Como era imposible verlo en vivo, encargó construir modelos de cristal soplado con la forma anatómica exacta de la raíz de la aorta humana. Copiando los moldes que había sacado de los cadáveres. ¿Exacto? Luego, para poder observar el movimiento de un fluido transparente en el interior de ese cristal, hizo circular agua impulsada por una bomba manual. Vale, una simulación, en toda regla. Y para ver el recorrido exacto del agua, la mezcló con diminutas semillas de hierba. Semillas. Es de una simplicidad que abruma. Al observar cómo se movían esas semillitas en el agua a través del cristal, pudo visualizar lo que hoy llamamos dinámica de fluidos. Así es. Vio que el líquido formaba pequeños vórtices, remolinos circulares, justo en la base de la válvula. ¡Qué maravilla! Y comprendió que eran esos mismos remolinos, esa turbulencia específica generada por la presión, la que empujaba las valvas desde los lados para que se cerraran herméticamente en el centro. O sea que no se cerraban de golpe por la presión contraria. No, se cerraban por un delicado juego de remolinos. Y lo más impactante de este recorrido histórico es que la cardiología moderna solo pudo confirmar este mecanismo hemodinámico de los vórtices en pleno siglo XX. Menuda locura. Unas simples semillas flotando en agua adelantándose 4 siglos a la tecnología de imágenes por láser que se usó en los años 80. Para comprobarlo. Es el triunfo absoluto de la observación. Y fíjate, si ampliamos esta visión analítica desde un solo órgano hacia el cuerpo entero, llegamos a su obra más icónica, esa que seguro que todos tenemos en mente. El hombre de Vitruvio. Eso es, el famoso dibujo del hombre inscrito en un círculo y un cuadrado. Según los textos que estamos revisando, esta imagen trasciende la categoría de obra de arte para convertirse en el estándar de oro histórico de la biometría. Totalmente. Establece una correlación matemática brutal en la estructura humana. Por ejemplo, documenta el hecho comprobable de que la altura total de una persona es exactamente igual a la distancia de sus brazos extendidos de punta a punta. Es literalmente la geometría de la salud. Y aquí llegamos a algo que, en espacios como este de Aliviamos, nos toca muy de cerca. Claro. Hay una filosofía maravillosa que se extrae de esta fuente histórica. Si entendemos que el cuerpo humano, en su estado óptimo, es una armonía geométrica perfecta, donde cada proporción tiene un sentido mecánico, entonces la enfermedad pierde ese matiz de castigo divino que tenía en la Edad Media. ¿Ya no es una maldición? Exacto. La enfermedad no es otra cosa que la ruptura física de ese equilibrio, una alteración medible en la proporción. Y esa perspectiva lo cambia todo. Porque, por lo tanto, el acto de cuidar a un paciente adquiere un significado clínico y humano mucho más profundo. Eso es. Cuidar significa fundamentalmente intentar devolver esa proporción, restaurar esa armonía mecánica perdida para que la máquina vuelva a funcionar correctamente. Una visión pionera, totalmente, que combina el máximo rigor científico con una profunda empatía por el sufrimiento de la condición humana. Pero claro, a ver, si el hombre de Vitruvio representa esa geometría y esa armonía, el punto álgido de la juventud y la perfección, pues surge una duda inevitable. Te escucho. Por muy perfecta que sea la máquina, se desgasta. ¿Qué ocurre con esa armonía geométrica a medida que el implacable paso del tiempo actúa sobre los tejidos del cuerpo? Esa pregunta nos sirve de transición perfecta hacia lo que el texto define como su aporte clínico más asombroso. Y que es la base de la geriatría moderna, por cierto. Efectivamente. Estamos hablando del descubrimiento del tiempo biológico a través de la autopsia comparativa. Vale, sitúanos. ¿Dónde y cómo ocurre este hallazgo? Pues ocurrió en el Hospital de Santa María Nueva, en Florencia, alrededor del año 1506. Los relatos describen cómo entabla conversación con un hombre anciano. Ajá. El hombre afirmaba tener 100 años de edad, una rareza absoluta para la época. Vamos, un milagro llegar a esa edad en el siglo XVI. Pues sí. Este anciano, tras una vida larga, le dice que no siente ningún dolor, solo una inmensa debilidad, y fallece pacíficamente horas después, simplemente por el desgaste del tiempo. Vaya. Movido por la tremenda curiosidad de entender cómo se veía por dentro una muerte natural, libre de traumatismos o infecciones, nuestro protagonista realiza la autopsia de este hombre centenario. Pero entiendo que la genialidad no fue solo abrir el cuerpo del anciano, ¿verdad? Porque, claro, no tenía con qué compararlo. Ahí le has dado. La genialidad analítica radica en que paralelamente consigue realizar la autopsia de un niño pequeño, un niño de 2 años. ¡Ostras!
pone el inicio y el final de la vida sobre la misma mesa. Eso es, convirtiendo al niño en el grupo de control para su experimento observacional. La primera autopsia comparativa de la historia. Pero, a ver, ¿qué es exactamente lo que vio al comparar ambos sistemas circulatorios? Porque a simple vista, sin herramientas modernas, unas venas son unas venas. Esa es la clave. Al examinar los vasos sanguíneos del niño, notó que eran rectos, limpios, flexibles y llenos de vitalidad. Vale. En contraste brutal, al describir las venas y arterias del anciano de 100 años, dejó escrita en sus notas una observación que cambiaría la historia de la patología vascular. ¿Qué escribió? Notó que estaban tortuosas y, cito textualmente, retorcidas y endurecidas como madera. Endurecidas como madera. Es una frase que tiene un impacto poético innegable. Sí. Pero al mismo tiempo posee una precisión clínica devastadora. Capta perfectamente la pérdida de elasticidad. Y subraya la magnitud de lo que estamos hablando. Esta es la primera descripción clínica en toda la historia de la humanidad de lo que hoy conocemos como arteriosclerosis. ¡Qué pasada! Identificó el proceso de calcificación, el endurecimiento de la pared vascular y el estrechamiento de las arterias por la acumulación de placa, siglos antes de que tuviéramos siquiera un nombre para la enfermedad o microscopios para ver el daño a nivel celular. Increíble. Explicó que este endurecimiento restringía el flujo de sangre, causando la muerte natural del anciano por falta de nutrición en los tejidos. Y todo provino única y exclusivamente del poder de mirar con extrema atención. Tela con esto. Y al leer sobre esa capacidad de observación tan profunda, tan minuciosa que le permitía ver patologías donde otros solo veían carne vieja, no puedo evitar pensar en el personal médico y asistencial de nuestra propia época. Es inevitable hacer la comparación. Me pregunto si no es una habilidad fundamental que corremos el serio riesgo de atrofiar hoy en día. Es muy posible. En un entorno sanitario donde dependemos tanto de las pantallas, de los escáneres, de los resultados numéricos emitidos por máquinas de laboratorio, estamos perdiendo esa conexión visual directa. Ese contacto humano, claro. Ese ojo clínico afinado que busca las respuestas en el cuerpo mismo, en la piel y la postura del paciente que tenemos delante. Fíjate que eso plantea el debate central y nos lleva directamente a la reflexión final que propone el texto al conectar toda esta aventura histórica con nuestro año actual, con el 2026. A ver. Si hacemos balance de lo que acabamos de repasar, un solo hombre, equipado apenas con una pluma, una libreta, una vela para espantar las sombras de un sótano maloliente y una curiosidad inquebrantable, logró cambiar para siempre el curso de la anatomía y la medicina. Desde luego. La pregunta que el texto nos lanza a la cara es ineludible. ¿Cuál es nuestra excusa hoy? Claro, teniendo en cuenta la montaña de recursos que tenemos a nuestro alcance. Exacto. Hoy, en pleno 2026, vivimos inmersos en hospitales con inteligencia artificial avanzada. Tenemos de todo. Tenemos resonancias magnéticas, conexión instantánea a bases de datos que albergan todo el conocimiento médico de la humanidad y un acceso democratizado a la educación continua. Sí, sí. Con todo este arsenal, el texto argumenta que es sencillamente inaceptable que nuestra curiosidad se quede estancada. No podemos permitir que una duda clínica frente a un paciente se quede sin resolver por mera complacencia o falta de iniciativa. Totalmente de acuerdo. La curiosidad es el motor, la chispa que enciende el descubrimiento, pero es la ejecución metódica lo que transforma las vidas de los pacientes. Es dar el salto vital de la teoría a la acción. De preguntarse ¿por qué pasa esto? A bajar al sótano, metafóricamente hablando, a buscar la respuesta. Precisamente. La misión central para el personal de salud y los cuidadores de hoy es aspirar a ser los verdaderos Da Vincis del cuidado moderno. Me gusta ese concepto. Esto significa negarse a quedarse en la superficie de un diagnóstico. Implica comprometerse a entender el mecanismo de la enfermedad, desarrollar una observación presente y aguda y anticiparse a las complicaciones antes de que den la cara en un monitor. Y mantener una sed constante de aprendizaje, supongo. Sin duda. Y todo esto con un objetivo final cristalino: cuidar integrando siempre la empatía humana más profunda con el rigor inquebrantable de la ciencia y la técnica. ¡Qué gran conclusión! Esa síntesis entre la calidez del corazón y la precisión de la ciencia es absolutamente vital. Así es. Y para dejar una idea resonando en el aire, un pensamiento para que nuestra audiencia le dé vueltas por su cuenta después de terminar esta charla. Adelante. Si este genio irrepetible, iluminado por una vela,
Pudo deducir la complejísima dinámica de fluidos de las válvulas del corazón y describir los efectos de la arteriosclerosis utilizando apenas un poco de cera, unos cristales soplados y unas semillas flotando en agua. Pensemos en esto. A ver, ¿Qué verdades fundamentales y aplastantemente simples sobre el cuerpo humano, sobre la salud o el bienestar de quienes cuidamos, podríamos estar pasando por alto hoy mismo? Precisamente por estar cegados por la dependencia de nuestras propias pantallas y nuestra avanzada tecnología. es una gran pregunta. A veces no lo olvidemos, la herramienta clínica más sofisticada y poderosa que poseemos es nuestra capacidad de mirar al otro con verdadera y genuina atención. Agradecemos sinceramente y de todo corazón la compañía a lo largo de este viaje histórico y de reflexión. Ha sido un privilegio compartir estas ideas. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de despedirnos, extendemos una invitación formal a nuestra audiencia para su próxima cita de los miércoles, donde podrán escuchar el podcast Aliviamos, Cuidamos con el Corazón. Un espacio enfocado en cuidar, orientar y apoyar a los cuidadores y al personal asistencial. Y por supuesto, los invitamos a reunirse de nuevo el próximo sábado para disfrutar de un nuevo episodio de Historias de la Medicina que cambiaron el mundo, recordando que es un espacio para honrar el aporte de médicos y científicos que con sus descubrimientos han dado nuevas oportunidades y mejorado la calidad de vida de millones de personas. Hasta la próxima.